Bueno, ahora voy a dejar con ustedes a Alejandra Mera González Ballesteros. Ella es abogada de la Universidad de Chile, máster en Justicia Criminal y Derechos Humanos de la Universidad de Queens, UK. Es coordinadora del programa de formación de la Academia Judicial de Chile, es universitaria de pre y posgrado, y además, como les dijo Jorge, es docente del Diplomado en Justicia Restaurativa y Juvenil, que nosotros vamos a dictar a contar de julio. Así que Alejandra, te dejo la palabra. Alejandra, tienes que habilitar el micrófono. ¿Lo tengo habilitado? ¿Ahí? Sí, sí, ahí está habilitado. Gracias. Bueno, nuevamente entonces, si no me escucharon, muy contenta de estar acá. Ojalá que esta charla sea de interés y sobre todo vayan haciendo las preguntas que la distancia nos permite incorporar para ir conversando acerca de los aspectos que a ustedes más les parezcan interesantes. Voy a compartir aquí una presentación. Ok, entonces hoy día de hoy me gustaría hablar un poco sobre lo que es la justicia restaurativa. No seguramente todos están familiarizados con el término o con lo que significa. Luego, cuál ha sido su reconocimiento en el ámbito del mundo internacional, tanto desde el punto de vista de los instrumentos internacionales de derechos humanos, como del desarrollo en el derecho comparado. Y también cómo la justicia restaurativa ha sido incluida en el proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, ¿ya? Para comprender bien cuáles son los aspectos que incorpora, de qué manera ha recogido esta nueva legislación que está en discusión, bien avanzada, como vamos a ver luego, para al final de la presentación tener un panorama con respecto a todo eso. Entonces, ¿qué es la justicia restaurativa? Bueno, la justicia restaurativa yo la describiría como un movimiento que nace alrededor de 40 o 50 años atrás, como un movimiento de, ¿sí? Perdón. Como un movimiento de reforma a la justicia penal, porque claro, tiene algunas raíces más antiguas con pueblos ancestrales, con ciertas prácticas de justicia, pero como movimiento de justicia reformista de justicia, y sobre todo la justicia penal, nace alrededor de unos 40 o 50 años atrás. John Brathwaite, que es uno de los gestores de este movimiento, señala que el proceso de justicia restaurativa es el cual en que todas las personas afectadas por una injusticia tienen la oportunidad de discutir cómo han sido afectadas por ella y decidir qué debe hacerse para reparar el daño. Y esta idea a mí me parece que es muy simple pero muy revolucionaria y nos permite entender cuál es el efecto y el peso que ha tenido la perspectiva restaurativa para reformar los sistemas de justicia penal y no solamente los sistemas de justicia juvenil, ya porque siglos de tradición de justicia penal nos han llevado a una persecución de penal pública, en que el Estado es el dueño del conflicto que se genera a propósito del delito, en que se busca una condena, ya sea una sanción privativa o no privativa de libertad. Todos estos sistemas además nos han llevado a ciertas dificultades que todos conocemos y que se han hecho además muy patentes en estos días, los hacinamientos de las cárceles, por ejemplo, el que las víctimas no sientan que tengan un espacio importante adentro de los procedimientos de justicia criminal. Entonces, la justicia restaurativa es bien revolucionaria porque cuestiona muchos de estos aspectos, ¿no es cierto? Las personas afectadas por el delito son las protagonistas del conflicto, ellos son los encargados de llevar adelante las soluciones y deciden cómo se va a reparar a través de un mecanismo específico. Por lo tanto, el primer punto que quiero destacar es que el movimiento de justicia restaurativa no son solamente ciertas prácticas o métodos, sino que cuestiona de manera importante los cimientos de la justicia y específicamente los de la justicia penal. Ahora, la justicia restaurativa no solamente se encasilla dentro de la justicia penal, que es el tema que vamos a ver hoy día, y sobre todo la justicia juvenil,
sino que sus principios inspiran un montón de prácticas de resolución de conflictos en otros contextos, como familiares, como medioambientales, en familia, salud, incluso los sistemas de protección de niños. En otros países que tienen la justicia restaurativa mucho más desarrollada, como Nueva Zelanda, no solamente incorporan estos mecanismos a la justicia juvenil, sino que también a los espacios de protección de niños, y eso me parece que es una arista bien relevante a tener en consideración para nuestros desarrollos. Ahora, todos los elementos que me he mencionado anteriormente, yo creo que nos permiten comprender mejor cómo la justicia restaurativa cuestiona y cuáles son las diferencias con el sistema de justicia penal tradicional, ¿ya? La justicia restaurativa privilegia la solución del conflicto y no la imposición de una sanción a través de las personas directamente involucradas en el entendido de que el conflicto les pertenece. Además, se orienta a la reparación y a la restauración con una medida a futuro, hacerse cargo del conflicto, pero con una visión de futuro. Y la reparación no solamente económica, sino que moral, psicológica, etc. ¿Ya? La justicia restaurativa, por otra parte, cuestiona el funcionamiento no solamente de los procedimientos inquisitivos, como teníamos nosotros en Chile hasta hace un par de décadas atrás, sino que también a los procedimientos adversariales que buscan investigar, juzgar y condenar. Ya la justicia restaurativa apuesta por un encuentro restaurativo entre las personas, por una solución del conflicto, más allá de la decisión sobre la culpabilidad, y que las partes directamente involucradas son las primeras llamadas a resolver ese conflicto. Alejandra, ¿sí? Si piden si puedes ir un poco más lento. Bueno, voy a ir un poco más lento. Ok, entonces la justicia restaurativa cuestiona, como decía, tanto el funcionamiento de los procedimientos penales en los diferentes ámbitos, inquisitivos o acusatorios, y busca, y su finalidad es una finalidad más bien de resolver el conflicto y hacia futuro con una reparación que juzgar y condenar lo que ocurrió anteriormente. Ahora, es muy importante, creo yo, comprender la diferencia entre procesos restaurativos y resultados restaurativos, ¿ya? Los procesos restaurativos son los mecanismos, las instancias en las cuales las personas participan activamente para poder resolver el conflicto y acordar una reparación. Y estos procesos restaurativos, uno de ellos, que es el que más conocemos en nuestra tradición y en nuestro país, ¿no es cierto?, es la mediación. Pero hay otro tipo de procedimientos, como las conferencias de grupos familiares que operan en otras latitudes, como en Nueva Zelanda, principalmente en Irlanda del Norte, en Bélgica actualmente, que son una mediación un poco más ampliada en que se invita a otras personas significativas, tanto para la víctima como para el ofensor, a participar de estas discusiones. Y esto tiene una relevancia muy importante, especialmente, considero yo, en los sistemas de justicia penal juvenil, en donde si consideramos que los niños ofensores están en un momento de desarrollo diverso, también su responsabilidad es distinta y necesitan muchas veces para comprender los efectos del delito y para poder proponer soluciones del apoyo tanto de sus padres como de sus familias o de otras personas significativas para ellos. ¿Ya? Entonces, el proceso restaurativo. Y el resultado restaurativo es lo que se logra a través de este proceso restaurativo en términos de reparación. Si es que la persona va a pagar una suma de dinero, si es que va a pedir disculpas, si es que va a reintegrarse al colegio, si va a asistir a un tratamiento de drogas, etc. La importancia de distinguir entre estas dos cuestiones radica en que pueden haber muchas legislaciones que incorporan ciertos resultados restaurativos. Por ejemplo, nuestro Código Procesal Penal incorpora la posibilidad de que las partes lleguen a acuerdos reparatorios en algún tipo de delito, pero si esos acuerdos no se acompañan de mecanismos restaurativos, no lo podemos calificar como procesos de justicia restaurativa, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante cuando se considera incorporar mecanismos restaurativos, pensar tanto en los procesos, que son, como les digo, diversos, mediación, conferencias, círculos de sentencia, etcétera, y resultados, que son las amplias posibilidades que pueden haber de reparación.
Ahora, en relación a las raíces o los orígenes, y sobre todo específicamente pensando en la justicia penal, hay una orientación desde la crítica del sistema penal y principalmente el uso de la cárcel como sanción privativa de libertad, desde teorías más comunitarias de cómo resolver los conflictos, desde el movimiento pro víctimas. El movimiento pro víctimas, hay diferentes aristas. Muchos movimientos de las víctimas abogan por un sistema penal mucho más punitivo, pero también hay una parte importante del movimiento acerca de los derechos de las víctimas que aboga por soluciones que integren significativamente a las víctimas en la solución del conflicto, y también es una fuente de origen o una raíz de los programas de justicia restaurativa. Y en el proceso penal juvenil más específicamente, las raíces de la justicia restaurativa se originan en las críticas que han habido en relación a los funcionamientos de los sistemas de justicia penal juvenil, tanto los sistemas tutelares o de bienestar, los sistemas que regían, ¿no es cierto?, en Chile hasta mediados de los años 2000, antes de la ley de responsabilidad penal adolescente, como de los procedimientos adversariales de justicia que buscan, al igual que los adultos, ¿no es cierto?, un procedimiento con derechos y garantías y con una situación como esa. Los procesos de justicia restaurativa señalan que ninguno, esto es mucho más largo, pero en bien condensado, que ninguno de esos tipos de procedimientos pueden conjugar de una manera proporcional tanto las necesidades de los niños como sus derechos, y sostienen que los procedimientos de justicia restaurativa son mecanismos que son capaces de combinar ambos de mejor manera, y por lo tanto, desde ahí la justicia restaurativa ve la reforma de las justicias penales juveniles. Ahora, en términos geográficos o jurisdiccionales, por decirlo así, el origen de la justicia restaurativa está más ligado con los países anglosajones, que han tenido tradicionalmente sistemas más acusatorios y que integran soluciones alternativas de los conflictos. Paradigmáticamente, los países que han desarrollado más prácticas restaurativas con profundidad son las experiencias de Nueva Zelanda, las experiencias de Irlanda del Norte, pero estas prácticas se han ido expandiendo, y actualmente en el ámbito de la justicia juvenil, por ejemplo, en los sistemas de justicia penal juvenil en Europa, prácticamente no hay país que no haya incorporado prácticas restaurativas, y también hay un desarrollo incipiente en diferentes países de América Latina. Ahora, en relación al reconocimiento normativo internacional y al desarrollo de la justicia comparativa desde el punto de vista comparado, yo puedo decir que es bien profusa. Ha habido un reconocimiento importante de estos mecanismos, especialmente en Europa, pero quería poner el acento especialmente en relación a la justicia juvenil y a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y las demás normas que regulan los derechos humanos de la infancia, porque si bien la Convención de los Derechos del Niño no establece procedimientos específicos en cómo tienen que llevarse adelante los juicios que involucran a adolescentes infractores, sí establece principios que cada sistema, cada país tendrá que incorporar, ¿ya? Y dentro de esos principios hay cuatro principios que son básicos, ¿ya? Y que son muy compatibles con la justicia restaurativa, y diría yo, son principios que se pueden obtener de mejor manera con procedimientos restaurativos que con el sistema de justicia tradicional. Entre ellos, la desjudicialización, ¿no es cierto? La justicia restaurativa aboga específicamente para que los conflictos no se lleguen a judicializar, ojalá, y se resuelvan en estas instancias. La responsabilización. Si comprendemos que la responsabilización de los niños es algo más que condenarlos a través de un juicio, la justicia restaurativa ofrece muchos espacios y mejores condiciones para que el niño se haga cargo, comprenda cuáles son los efectos del delito, incluso, ¿no es cierto?, enfrentándose a la víctima particular en un ambiente seguro, y ofrece mayores responsabilidades de una responsabilización real.
Los fines de la justicia juvenil están dirigidos a la reinserción y por lo tanto la justicia restaurativa, como veíamos, dentro de sus orígenes, uno muy importante es la crítica del sistema de justicia penal con respecto a sus pocas posibilidades de ofrecer reinserción, y la privación de libertad como último recurso, que es otro de los pilares de lo que se considera como elemento fundamental de la justicia juvenil en la Convención, y la justicia restaurativa justamente ofrece diversas formas de resolver los conflictos más allá de la privación de libertad. Bueno, hay una enorme cantidad de documentos internacionales del Consejo de Europa, de las Naciones Unidas. Les quiero leer un documento, el de la representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños. El año 2013 hay un documento que se llama Promoviendo la Justicia Restaurativa para los Niños, y justamente señala, al cambiar un modelo retributivo por uno restaurativo, existe una genuina oportunidad de respetar y fortalecer los derechos de los niños, y llama a combatir los efectos nocivos del sistema de justicia criminal de los niños y la necesidad de impulsar estos mecanismos, solamente para ilustrar que la justicia restaurativa se ha ido incorporando crecientemente tanto en los instrumentos como en diversas declaraciones u opiniones en el sistema internacional. Y ya mencionaba anteriormente, hay un amplio reconocimiento y hay muchas legislaciones que la han incorporado, sobre todo en los sistemas de justicia juvenil, como la forma fundamental de resolver los conflictos, ya como, reitero, Nueva Zelanda, Irlanda del Norte, Bélgica, otros países anglosajones, y ha habido un efecto expansivo estas últimas décadas con respecto a ello. Ahora, antes que eso, también quería poner atención en que si bien es cierto, ha habido una gran expansión, es necesario destacar algunas limitaciones, ¿ya? La justicia restaurativa no es un modelo de reemplazo total a los sistemas de justicia penal. Existen límites, y los límites vienen dados en algunas oportunidades por la mecánica propia de los procedimientos. De hecho, para participar en un proceso restaurativo es necesario que ambas partes voluntariamente accedan a participar, ¿ya? Y ese es un límite que es infranqueable. O sea, si la víctima o el imputado no quieren participar en un proceso restaurativo, va a tener que operar el sistema de justicia tradicional, ¿ya? También hay ámbitos de delitos en que no hay consenso acerca de que esta sea un consenso político, digo yo, no desde la evidencia, pero un consenso político, en que sean posibles de resolver a través de estos mecanismos, ¿ya? Y el otro límite, la otra luz que hay que tener, yo creo, prendida con respecto a estos procedimientos, es que, si bien es cierto, la justicia restaurativa ofrece muchos elementos que nos hacen pensar que es un mecanismo idóneo y positivo para los niños, sobre todo en el sistema de justicia penal, no hay que olvidarse que estamos dentro del ámbito del sistema de justicia penal, y que por lo tanto las intervenciones siempre tienen el riesgo de ser gravosas, y por lo tanto los procedimientos restaurativos, por positivos que se consideren, siempre tienen que estar delimitados por las garantías judiciales y por el respeto de los derechos y las normas del debido proceso, aunque podemos discutir si es que las normas del debido proceso se adaptan de una manera distinta o no a estos procesos de justicia restaurativa. Y lo otro que me gustaría mencionar es que las prácticas restaurativas han sido profusamente evaluadas por criminólogos estas últimas décadas, y en general los resultados son muy auspiciosos. Ya han habido muchos estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, experimentales, etcétera, que dan cuenta que en general los procesos restaurativos tienen el resultado de disminuir la reincidencia y no aumentarla, y también las víctimas en general se sienten mucho más satisfechas en los procedimientos de justicia restaurativa comparados con el procedimiento de justicia tradicional. Así que hay una enorme evidencia también, no solamente desde la teoría, sino que de la práctica, de que procesos restaurativos bien llevados, por supuesto, bien llevados, tienen efectos positivos. Alejandra, te voy a hacer algunas preguntas, ¿ya? Porque han estado varias preguntas los participantes. Dice una, ¿qué pasa cuando el conflicto es entre el Estado y una persona?
como el caso de Ley Capucha o leyes asociadas a la criminalización del movimiento social. Bueno, ¿contesto al tiro o quieres darme algunas y me hago cargo de varias preguntas, Alexandra? Ya, esa sería una. La otra dice, la justicia restaurativa en Chile no funciona por un tema cultural y por otra parte por la violencia estructural y epistémica. Lenguaje técnico que no entienden los jóvenes al momento de la audiencia. En Chile los servicios comunitarios son una condena y el Estado no ofrece posibilidades de reinserción social. Ese es un comentario que ha aparecido varias veces, como la inclusión o la dificultad que ofrece nuestro contexto. Sí. Y otra dice, ¿qué pasa con los procesos interventivos actuales? Hoy un PLE o PLA parece ser un mero trámite de firma, pensando que algunos programas de intervención son copy-paste, considerando que en la mayoría de los casos no existen figuras significativas o terceros que apoyen el proceso, dando la relevancia a los objetivos planteados en el programa de intervención. Bueno, muchas gracias por las preguntas, son todas muy interesantes, y todas tienen que ver con el contexto cultural en general, ¿no es cierto?, tanto social como jurídico en el que nos encontramos, y que esto haría mucho más difícil de implementar que en otros países. A ver, yo creo que eso no es del todo correcto si es que uno piensa en la experiencia internacional, ¿ya? Por ejemplo, la experiencia de Irlanda del Norte. La experiencia de Irlanda del Norte fue que luego de el proceso de paz llevado adelante entre el Reino Unido e Irlanda a propósito del terrorismo, de todo el conflicto del IRA, que son sociedades culturalmente muy violentas, muy castigadas, y en ese momento muy pobres, en Irlanda del Norte, se instaló un proceso de justicia restaurativa que ha sido muy exitoso, ¿ya? Yo creo que, a ver, un proceso restaurativo, dentro de los beneficios que tiene, justamente es incluir en la resolución de los conflictos a más actores, ¿ya? Y a que puedan las partes poder hablar, comprender de mejor manera los contextos, y por lo tanto yo creo que a largo plazo es una manera de democratizar de alguna manera el procedimiento de justicia penal, sin desconocer que, claro, que hay problemas. Pero el ejemplo que se da con respecto al sistema actual, que podemos conversarlo también más en profundidad ahora que veamos lo que propone el nuevo servicio, es desastroso. O sea, yo considero que el sistema de justicia penal juvenil actual tiene, y no lo considero yo, hay un consenso generalizado y por eso lo estamos cambiando, no tiene ningún rasgo de especialización demasiado profunda, y tiene muchos problemas, y que por lo tanto, claro, cuando llega un niño a una audiencia en que se le habla en el lenguaje que sabemos, con la rapidez que sabemos, y no se le explica nada, justamente son esos elementos los que los procesos restaurativos tienden a mejorar, ¿ya? Cuando un niño lo llama un mediador, le explica en qué consiste el procedimiento, cuando se tiene que asegurar que voluntariamente va a acceder, etcétera. Son elementos que considero yo los procesos restaurativos permiten de una mejor manera hacerse cargo de estos conflictos. Y incorporar a los menores de edad en eso. Ahora, sin desconocer que por la situación de vulnerabilidad en que generalmente están los niños que son objeto de persecución criminal, esos elementos van a estar. Y el desafío, por lo tanto, del sistema es incorporarlos y explicarlos. Y también pensar que frente a lo que ocurre hoy día, esto no los va a dejar en peor posición y puede tener posibilidades de mejorar su situación. Yo también diría que es un elemento que hay que tomar en consideración. Con respecto al contexto social y cuando el delito, claro, cuando ahí hay muchos procesos restaurativos, la experiencia comparada en que actúan como que la contraparte, hay dos elementos. Uno, en que hay que equiparar, y eso lo vamos a ver a propósito de los principios que establece la ley, la posición tanto de víctima como de imputado, y por lo tanto no puede haber una situación de desequilibrio, y pueden actuar los diferentes organismos cuando no es una víctima específica con estos elementos. Ahora, yo creo que en esos casos, no sé, habría que evaluar en el momento la conveniencia o inconveniencia
llevar adelante un proceso restaurativo o cualquier proceso criminal. O sea, yo creo que ese tipo de delitos seguramente a lo mejor lo más razonable no sea judicializar de ninguna manera, pero eso va más allá de lo que estamos conversando ahora. Ahora, en relación a lo que pasa actualmente de los servicios en beneficio de la comunidad y de los programas de libertad asistida, totalmente de acuerdo. Yo creo que, se consideran efectivamente muchas veces por muchos niños como una firma y de hecho prefieren quebrantar los servicios en beneficio de la comunidad para que se les impongan este otro tipo de sanciones, y todas esas críticas de diseño e implementación en la nueva ley de servicios de reinserción social se han tratado de recoger, y con un nuevo sistema de determinación de sanciones, etcétera. Pero también solamente quiero abordar que un servicio comunitario puede ser muy restaurativo o puede ser muy poco restaurativo, dependiendo de cómo se diseñe. Puede tener contenido restaurativo y ser muy importante para efectos de la resocialización, pero también hay formas de implementar ese tipo de medidas que son muy punitivas y que no tienen ningún aspecto restaurativo. Entonces también hay que analizar ese tipo de diseño. No sé, Alexandra, si hay otras preguntas o sigo con el servicio. Ya, bueno, vamos entonces a la segunda parte de la presentación, que tiene que ver con cómo se ha recogido la justicia restaurativa en este proyecto de ley que crea el nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Este proyecto de ley, ¿no es cierto?, es el que tras muchos años de discusión ha permitido la separación del servicio, el fin del Servicio Nacional de Menores y la separación en las áreas de protección y las de justicia juvenil, y actualmente está en una discusión bien avanzada. De lo que yo les voy a hablar es de lo que está aprobado en el Senado en enero de este año, ya en una etapa muy avanzada de tramitación, ¿ya? Entonces se crea este Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, como descrito como una entidad especializada, ¿no es cierto?, responsable de administrar y ejecutar las medidas y sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, mediante el desarrollo de programas que contribuyen a la modificación de la conducta delictiva y la integración de los jóvenes sujetos a su atención, y la implementación de políticas de carácter intersectorial en la materia, ¿ya? Este servicio, por lo tanto, recoge muchas de las críticas que hay con respecto a la falta de especialización del sistema actual, y bueno, crea un nuevo servicio con muchas funciones, está muy regulado en la ley, pero para lo que nos interesa a nosotros es que incorpora a la mediación penal juvenil como un elemento bien central, diría yo, del servicio, ¿ya? Y la describe a la mediación como la realización de un proceso restaurativo y especializado, en virtud del cual la víctima y el imputado acuerdan determinar conjuntamente la reparación real o simbólica del daño ocasionado con la comisión del delito, asistidos por un mediador. Yo creo que esta definición tiene hartos aspectos que a mí me parecen muy acertados, ¿ya? Primero, distingue, como decíamos antes, entre el proceso restaurativo y el resultado, ¿ya? Hay un proceso restaurativo, que va a ser la mediación, por el cual se va a determinar una reparación, que sería el resultado, ¿ya? Destaca además en la definición la mediación como un proceso restaurativo, que eso es importante, y pone el énfasis en el diálogo de los directamente involucrados, que también es otro aspecto súper central en la justicia penal juvenil restaurativa. Asimismo, señala que un mediador va a intervenir en la resolución de estos conflictos, pero como en un rol de asistente, para que las partes puedan llevar adelante la resolución de su conflicto. Y eso también es súper importante, porque los procesos restaurativos apuestan porque las partes directamente, sin sus abogados, y lo menos, por así decirlo, pauteadas por otras personas, llegar adelante a esta reparación, ¿ya? Y además se mencionan diversos tipos de reparación, ¿no? Reparación real, simbólica,
porque también ha habido harta discusión sobre el tema, por ejemplo, de que qué reparación van a tener o responsabilización van a tener los niños si en general no tienen medios materiales para reparar. Bueno, y esta definición incorpora la posibilidad de que la reparación sea mucho más allá que un pago, y que yo creo que eso ha sido un elemento súper importante para impedir, por ejemplo, la sanción de reparación del daño en nuestra actual legislación. ¿Ya? Entonces amplía la idea de qué es lo que puede ser una reparación. ¿Ya? Y ahora me gustaría como comentarles algunos aspectos como fundamentales, como estructurales, de cómo se imagina, cómo propone esta legislación la mediación. ¿Ya? Primero señala que va a poder llevarse adelante en causas en que fuera procedente la suspensión condicional del procedimiento, los acuerdos reparatorios, ¿no es cierto?, que son las salidas alternativas que ofrece el sistema, y el principio de oportunidad. Y si bien es cierto que estas medidas tienen un carácter más o menos restrictivo en temas del ámbito en el que pueden operar en el sistema adulto, en el sistema juvenil es más amplio porque opera la rebaja de un grado de la pena, pero además la oportunidad tiene otros criterios que la hacen más amplia, y el mismo proyecto aprobado por el Senado establece menores restricciones al ámbito de la suspensión condicional del procedimiento. Por lo tanto, es un espacio más o menos amplio en el cual ensayar la mediación. Luego, señala que en la mediación la víctima y el imputado tienen que consentir libre y voluntariamente para someter el conflicto a mediación, pero también para mantenerse en el proceso, ¿ya? Y eso es muy relevante y tiene que ver con esta característica muy central de los procesos restaurativos, que se basan en la necesidad de que las personas accedan voluntariamente a resolver sus conflictos de esta manera, ¿ya? También se recoge. Luego, se señala que la derivación en mediación puede hacerla tanto el fiscal como los tribunales de garantía, y se la harán los fiscales antes de la formalización de la investigación y los tribunales luego. Ahora, sobre este punto, les quería comentar que en la experiencia internacional, en los procesos restaurativos que se han instalado de manera más fuerte, no hay no es optativo para que la Fiscalía o los tribunales deriven los casos de mediación, sino que en general se establecen procesos obligatorios de derivación, y lo que no significa que las partes los tienen que aceptar, ¿ya? Pero se establecen que es deber de los organismos del Estado ofrecer esta posibilidad, ¿ya? Y eso está directamente relacionado en los estudios en que estos países que lo establecen como un mecanismo más obligatorio en general tienen un mayor desarrollo de los procesos restaurativos que los dejan a la opción de las instituciones, porque todos sabemos que las instituciones tienen sus propios objetivos, sus metas y sus lógicas, y que por lo tanto muchas veces no van a poner como primera prioridad derivar casos a mediación. Así que ese sería un elemento que de acuerdo a la evidencia internacional sería, considero yo, mejor revisar. Luego, en relación a los delitos que pueden ser derivados a mediación en el proyecto de ley, a ver, yo considero que es un margen razonablemente amplio de inclusión, porque la ley excluye los delitos graves contra la vida, contra la libertad, contra delitos sexuales cometidos contra menores de edad, y delitos que están relacionados en general con la ley de drogas, pero entonces esos delitos no pueden ser derivados a mediación, pero en general los delitos que cometen los adolescentes en su gran mayoría son delitos contra la propiedad y lesiones, y todos ellos la ley permitiría que se derivaran a mediación. Además, la legislación establece esto que se llama la mediación excepcional, ¿ya? Que consiste en que independientemente de estos delitos, eventualmente la víctima puede solicitar que se lleven a mediación casos en que no estuvieran, que estuvieran fuera del ámbito de la aplicación de los delitos, pero en este caso la mediación, no como en los casos normales, que va a suspender el proceso, que es el otro elemento que continúa, en estos casos no necesariamente va a suspender el proceso, ¿ya? Luego, los acuerdos cumplidos, cuando se
cumple un acuerdo cuando se ha llevado a través de un proceso de mediación, el caso se archiva o se sobresee, ¿ya? Que eso también es un elemento súper importante y porque da cuenta del fin del procedimiento, ¿ya? Y además, el proyecto establece que qué pasa a veces cuando hay una mediación frustrada, cuando no se pudo llevar adelante, pero no por responsabilidad del ofensor, ¿ya? Entonces señala que en esos casos, y cuando está más o menos claro que ha habido un proceso de responsabilización importante, eso se le debe informar, se informa a los tribunales y pueden considerárselo para efectos de determinar la pena o de sustituirla eventualmente en el futuro, etc. Por lo tanto, también ahí hay un espacio bien amplio de los efectos de la mediación, incluso en aquellos casos en que no se llega a un acuerdo, ¿ya? Ahora, en relación a los principios de la mediación, el proyecto establece dos que son bien fundamentales. Uno, que tiene que ver con la igualdad de condiciones que tienen que estar las personas que van a participar en el proceso, y ahí evidentemente la especialización del mediador y cómo lo haga el programa de mediación tiene que tomar en consideración la situación del adolescente. El adolescente es una persona que está en estado de desarrollo y por lo tanto tienen que tomarse todas las medidas para equiparar su situación a la víctima. Y también señala la ley, que el proyecto de ley, que el mediador tiene que adoptar medidas para lograr ese equilibrio, ¿ya? Y también establece que el mediador debe actuar con la debida imparcialidad, como en todos los procesos de mediación, ¿ya? Y finalmente, y creo que esto es un elemento muy fundamental de este proyecto para asegurar que esto pueda tener realmente un efecto real, que se lleven adelante los procesos de mediación, es que el Servicio Nacional de Reinserción Social establece un programa de mediación dependiente del servicio, que va a estar este programa ejecutado por mediadores públicos o especialmente, ¿no es cierto?, contratados para el efecto cuando se trata de localidades en que no ameritan que haya una persona de planta, ¿no es cierto?, en general, todo el tiempo. Y estos mediadores van a ser parte de un registro de mediadores acreditados, mediadores penales, ¿ya? Y estas personas, para inscribirse en el registro, van a tener que acreditar ciertos conocimientos especializados para llevar adelante estos procedimientos, como en mediación, en temas de infancia, de victimología, del proceso penal juvenil en general, y materias de justicia restaurativa. Ahora, este programa, de manera muy fundamental, va a supervisar además el cumplimiento de los acuerdos, ¿ya? Se me olvidó señalar, otro elemento importante es que cuando la mediación suspende el proceso, de acuerdo al proyecto actual, la suspende por 90 días y prorrogable por otros 90 días, pero los mediadores tienen que informar mensualmente del desarrollo de la mediación al Ministerio Público. Por lo tanto, hay una articulación entre el servicio, el programa de mediación y el ente de persecución penal en este sentido para llevarlo adelante. Por lo tanto, a ver, desde mi punto de vista, el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional incorpora, el hecho de que incorpore la mediación con un programa y en este ámbito, me parece que es un reconocimiento bien importante del rol que están jugando los procesos de justicia restaurativa actualmente en los sistemas de justicia juvenil, pero que todo se va a jugar en general con la implementación y con cómo se lleven adelante la materialización de todos estos elementos, quiénes vayan a ser los mediadores que se van a incorporar al servicio, cómo va a ser esa acreditación y sobre todo hasta qué punto se van a articular las diferentes instancias, tanto la Defensoría, la Fiscalía, los tribunales, el Ministerio de Justicia, etcétera, para que se lleve adelante estos procedimientos. No quiero dejar de mencionar que actualmente el Ministerio de Justicia lleva adelante un programa piloto de mediación penal juvenil que ha informado con sus resultados tramitación del proyecto de ley, y la verdad es que uno de los elementos más importantes es que la articulación entre las diferentes instituciones es fundamental para asegurar que estos procesos se lleven adelante, porque
como decía al comienzo, y para cerrar, la justicia restaurativa no son solo mecanismos o procedimientos, sino que llevan en sí misma una forma muy distinta de ver el proceso penal, cuáles son sus procedimientos, pero también cuáles son sus objetivos y qué es lo que podemos esperar de ellos. Por lo tanto, chocan muchas veces con las lógicas que tenemos arraigadas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, para que estos procedimientos puedan prosperar, es necesario que haya un cambio relevante, cultural, pero también institucional y un compromiso. Y por lo tanto es muy importante esa articulación entre las diversas instituciones. Así que eso es en términos generales. Me encantaría responder más inquietudes, preguntas o que conversemos sobre otros temas. Hola. Hola. Ay, es que tuve un percance de internet. Cuéntame. Estaba preguntando por las preguntas de los asistentes. Disculpa, que se reinició. Sí, no hay problema. Pero eso pasa cuando uno está en vivo. Sí. Se ha silenciado Alexandra, ¿me escucha el resto? Sí. Ok. Se escucha. Sí, perfecto. Quizás podría retomar yo algunas preguntas. Alejandra, ¿han habido algunas preguntas en torno a qué sucede cuando es una institución la que comete un agravio contra un joven o hay una interacción no entre una persona y otra, sino que entre una persona y una institución? Han habido varias preguntas sobre cuándo ha sido el Estado, cuándo es una empresa, etcétera. ¿Cómo se maneja en ese caso? Sí, bueno, aquí estamos hablando de la justicia en general penal juvenil, en que el joven es el infractor, ¿no es cierto? Y se enfrenta a una víctima que podría ser más institucional, al revés, podría ser distinto. En todo caso, también quería, a propósito de esta pregunta, gracias, subrayar que los procedimientos de justicia restaurativa se han en muchas jurisdicciones llevado adelante desde la justicia juvenil y se ha ampliado a la justicia de adultos y desde los delitos menores a los delitos de mayor gravedad, ¿ya? Y también con eso, terminar de hacer un alcance, perdón, que también se ha comprobado que el efecto que tiene la justicia restaurativa es más poderoso en términos, por lo menos, de reinserción en casos más graves que menos graves, porque hay un elemento en el encuentro y en la emocionalidad de un procedimiento restaurativo que lo hace mucho más significativo. No sé si la pregunta tiene que ver con que cómo se enfrenta en términos de equilibrio de poder el joven frente a una institución. Va en esa dirección, y también quién, por ejemplo, representa a la entidad que sí. en este caso entra en el proceso. Claro, puede ser representada, bueno, dependiendo, puede ser representada a lo mejor por algún ente policial, o puede ser representada por algún funcionario de la comuna, ¿no es cierto?, o de la localidad, etcétera. En términos de, siempre puede, o un representante, si es que es más comunitario, de la comunidad. Hay veces, esto no está resuelto en nuestra propuesta de ley, ¿ya? Así que yo lo que voy a hablar es de la experiencia internacional. Hay veces que no actúa directamente la víctima directa, sino que actúa alguien en representación de algún interés más común. No hay reglas, eso podría decir no hay reglas, pero sí lo importante ahí es elegir a algún representante, pero asegurar que el mediador mantenga un diálogo que equilibre la posición de poder
si es que, sobre todo si es que es un organismo, ¿no es cierto?, estatal, y sobre todo si es que es un ente de persecución criminal, eventualmente con el niño, su situación y su grado de desarrollo, diría yo. Hay otra pregunta que ha tenido que ver, varias personas han planteado dudas sobre la especialización de los actores del sistema para poder implementar algo de estas características. Es interesante, yo, perdonen que robe un poco de cámara, pero participé en un proyecto relativo a esto y justamente un elemento central tenía que ver con el concepto de especialización, ¿cierto?, de los actores del sistema. ¿Cómo ves tú hoy día que estén preparados los distintos actores para poder afrontar un desafío de esta característica? Sí. Mira, actualmente yo creo que con el sistema que tenemos no hay ninguna posibilidad, o sea, yo diría lo peor que podríamos hacer es implementar procesos masivamente restaurativos en el contexto actual, sin reforma de la justicia juvenil y sin servicios de reinserción social, ¿ya? Justamente por lo que decía antes, porque uno puede incorporar mecanismos en un sistema que no está preparado, ni habilitado, ni tiene como objetivo llevar adelante estos procedimientos. Con un sistema que además no es especializado, ¿no es cierto? No hay cortes juveniles, hay una especialización muy pequeña. La Defensoría Penal Pública ha hecho un mayor esfuerzo dentro de todas las instituciones del Estado, pero también la Defensoría opera en un proceso que no es especializado, ¿no es cierto?, eminentemente adversarial. Entonces yo diría, no, yo no me arriesgaría a hacer eso, salvo para ocuparlos en los pilotos, para ver cómo vamos funcionando y cuando nos pongamos de acuerdo entre las instituciones. Pero el nuevo sistema del Servicio Nacional de Reinserción Social sí es un sistema de justicia juvenil especializado, el órgano está especializado, exige la formación de todos sus integrantes y además, dentro de las reformas de la Ley 20.084, este mismo proyecto de ley establece una especialización, si bien no absolutamente orgánica, de que las salas de las cortes juveniles van a tener que estar integradas por jueces, fiscales y defensores debidamente especializados, y los mediadores van a estar absolutamente especializados. Por lo tanto, en esas condiciones, yo creo que podemos empezar a conversar para llevar adelante estos procedimientos. En las actuales condiciones, ninguna posibilidad de éxito, diría yo. Preguntan también, Alexandra, por si tienes algunos resultados de los pilotos que se han implementado. Entiendo el piloto de Valparaíso, alguno en Santiago, y parte de este crecimiento que ha tenido también como piloto en algunas otras regiones. Sí, bueno, yo no soy parte del equipo que lo evalúa, pero sí conozco el trabajo que se está haciendo. Y hay del número de casos que ha llegado, hay un porcentaje no mayoritario, pero sí importante de casos que han terminado en mediaciones, que se han cumplido y que han sido significativas en términos de resultados. Lo que ha arrojado, sí participé en un artículo que estamos hablando ahora de que, por ejemplo, en estos procedimientos hay muchas más posibilidades de satisfacer el derecho de los niños a ser oídos, por ejemplo, de una manera mucho más significativa, eso es súper importante, y también el trabajo articulado entre las diferentes instituciones, lo relevante que ha sido eso y cómo ha permitido expandirlo. O sea, realmente como que ha puesto de manifiesto que si es que no hay un acuerdo entre Fiscalía, Defensoría y ojalá los tribunales para darle un espacio significativo a estos procedimientos, esto es muy difícil que ocurra, pero cuando lo hacen, sí ocurre. Entonces, da cierto dato empírico acerca de que bien hechas las cosas y bien pensadas, pueden sí alojar procedimientos significativos. De hecho, perdón, el acuerdo de los delitos que podían incorporarse al piloto al principio era más restringido y tengo entendido que a propósito de los resultados que han tenido, las instituciones incluso han estado dispuestos a ampliar el rango de delitos, que ha sido una motivación propia. Así que eso también da cuenta de un resultado bien auspicioso. Sí, Alejandra, hay una pregunta en la que me gustaría detenerme porque tiene que ver no solo con la ley, sino que con el contexto, ya el contexto social que vivimos, y plantea la inquietud acerca de las posibilidades de la justicia restaurativa en un contexto social donde se tiende a primar lo punitivo por sobre lo restaurativo, o se suele primar también aquello que es más penalizar por sobre lo comunitario. Entonces, ¿cómo ves tú, si pudieras hacer alguna reflexión, entendiendo ya que no nos quedan muchos minutos, Sí. me parece interesante para mirarlo desde una perspectiva más amplia también?
es un tema súper interesante porque de hecho cuando ocurrió lo de octubre y que fue protagonizado por niños, ¿no es cierto?, toda la evasión, mi primera reflexión, mi primer miedo fue hasta acá llegó la discusión del nuevo servicio de reinserción social con especialización y con mediación, porque pensé al comienzo que eso es lo que iba a ocurrir, que se iba a generar una reacción muy punitiva y que en gran parte ha sido así, o sea, todas estas leyes ¿no es cierto?, anti-encapuchado, anti-barricada y todo eso, es cómo tú enfrentas el conflicto social a través, ¿no es cierto?, del sistema penal, cómo lo conocemos lo más punitivo posible. Sin embargo, esta ley, como te digo, en el Senado fue aprobado esto prácticamente como se presentó, y por lo tanto eso da cuenta de que esto está corriendo por un carril distinto y que no se han afectado estos principios y que hay una comprensión a lo mejor en de la especialización. Eso como más nivel, como más político. Yo estoy convencida de que los procedimientos restaurativos que se basan en el diálogo, en la comunicación y en hacerse cargo no solamente de los derechos, sino que de las necesidades de las personas, son espacios que eventualmente van a colaborar para resolver, o sea, tienen mucha más potencialidad para resolver los conflictos. Por lo tanto, en el fondo, considero que mirar hacia acá, y aunque sea poco, aunque sea de a poco, va a tener ese resultado. Pero es inevitable que haya ciertos sectores de legisladores o políticos, etcétera, que, como siempre, y no solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo, recurran al populismo punitivo para solucionar los conflictos sociales, y todos sabemos, o la mayoría está convencida de que eso no solamente no lo soluciona, sino que recrudece el problema. Muchas gracias, Alejandra. Quedan varias preguntas todavía, estamos llegando hacia el final y queremos ser respetuosos también de los tiempos de todos y de todas en esto, así que me gustaría, quizás antes de cerrar más formalmente esta charla, darte unos minutos si tuviese, Alejandra, con algo que te hubiese gustado cerrar a ti o algo que te hubiese gustado plantear y que no alcanzaste a plantear o quedó, no sé, me parece, sería interesante tu propio cierre o conclusión respecto no solo de la presentación, sino que de las preguntas, por esta temática tan relevante y tan novedosa, ¿cierto?, hoy día en Chile. Sí, muchas gracias. A mí, a ver, me gustaría hacer un énfasis en esta idea de que sí, esto es funcionará muy bien en otras partes, pero en Chile es imposible, la cultura que tenemos, el momento, nuestro sistema. Y yo creo que, francamente, observando la experiencia internacional, es perfectamente posible, con los medios adecuados, con el financiamiento adecuado, con un sistema especializado, llevar adelante estos procedimientos sin desconocer que hay problemas, que todos los sistemas enfrentan problemas, que hay que estar con los ojos abiertos frente a esos desafíos, pero también pasa por una decisión institucional de qué es lo que quiero hacer. ¿Quiero quedarme con el sistema que tengo? Bueno, yo estoy convencida que no. Entonces, me parece, y el ejemplo de Irlanda del Norte me parece un súper buen ejemplo para demostrar esa situación. Y lo otro que tiene que ver con las víctimas, ¿ya? Porque los procedimientos de justicia penal juvenil en general están pensados en relación al resguardo de los derechos y las garantías de los menores de edad, y está muy bien que sea así. Y por lo tanto las víctimas en general tienen menos incidencia que lo que tienen incluso en la poca incidencia que tienen en los sistemas de justicia penal tradicional, ¿ya? Pero los procesos de justicia restaurativa juveniles incorporan, o por lo menos como está pensado en este proyecto de ley, incorpora de una manera significativa a las víctimas, y yo creo que eso es un elemento súper importante al momento de pensar en la conveniencia de estos procedimientos, ¿ya? Creo que la experiencia particular de una víctima en un sistema de justicia criminal no debe desconocerla, y los procesos restaurativos en que le ofrecen no solamente la posibilidad de participar, sino que una reparación directa, son importantes. Pero eso también tiene que ver con una concepción muy general acerca de lo que nosotros consideramos que debe ser un sistema de justicia penal. Si solamente está dirigido a investigar, a enjuiciar y a imponer sanciones, o por otro lado está dispuesto a abrir un espacio para que los diferentes conflictos se resuelvan de diferentes maneras, y ahí hay unas grandes discusiones al respecto. Eso.
Muchas gracias, Alejandra. Me gustaría cerrar esta actividad. Voy a reemplazar a Alexandra, que tenía algunas dificultades técnicas, pero me gustaría cerrar con una nota de optimismo también dentro de lo que tú planteas. Claramente es difícil pensar en estrategia restaurativa en un contexto como el que conocemos y el que vivimos todos los días, en el que la gran mayoría de ustedes también participan en el marco judicial, donde en general hay una judicialización alta y donde se buscan más bien procesos punitivos. Sin embargo, me gustaría desde otra perspectiva plantear una señal de optimismo en el sentido del rol que juegan las políticas públicas en los cambios culturales de los países. No es solo al revés, no es solo que las políticas públicas requieren un contexto donde se pueden instalar, sino que las políticas públicas muchas veces son instaladoras de nuevos procesos de cambio. Y en ese sentido, creo que la justicia restaurativa tiene mucho que decir. Habían varias preguntas respecto de si acaso podía aplicarse estos mismos conceptos en otras dimensiones, y sin duda que a partir de los principios de la justicia restaurativa, no cabe duda, y probablemente, y así esperamos, que sea una punta de lanza para que valores como este sean incorporados para hacer una sociedad más justa, con mayor nivel de derecho. Y otro aspecto que plantearon ahí, que tenía que ver con la invisibilización constante de las víctimas. Veo a Iván Navarro por ahí presente, lo saludo Sí. con mucho afecto, puesto que tuvimos muchas conversaciones en algún momento sobre esto, y que como la víctima suele ser quien está fuera de todos los procesos, y justamente la justicia restaurativa le da voz a las víctimas. Les agradezco mucho a todos, a todas, especialmente a ti, Alejandra, por esta muy interesante charla. Hubo muchas preguntas que quedaron sin responder, les pedimos miles de disculpas. Ahí pidieron también material. Bianca Baracho, que es la coordinadora del Diplomado de Justicia Restaurativa, se ofreció a enviar material para quienes se lo soliciten. Quizás, Bianca, si estás por ahí, pudiese repetir nuevamente o escribir nuevamente en el chat tu correo para que te puedan escribir para solicitar material. Esta es una temática que sin duda abre muchos espacios. Así que bueno, les invitamos, pidieron información sobre el diplomado también, está en nuestra página, y le podemos enviar también información posteriormente, puesto que, bueno, esta charla quedó grabada, así que le vamos a mandar los links para que puedan acceder a ella, repasar y hacer todo. Así que muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por sus preguntas. Gracias, Alejandra, muy sentidamente. Y nos vemos en las charlas que vienen a continuación. También estoy disponible si me quieren escribir directamente a resolver sus dudas o compartir cosas. Yo feliz. Eso, muchas gracias, Alejandra. Quedamos atentos y les dejamos invitados e invitadas entonces para las charlas que vienen. En 2 semanas más me va a tocar exponer a mí. Si no son del área, no importa, están cordialmente invitados de todas formas. Vamos a hablar sobre teletrabajo, y en la sucesiva va a ser sobre el trabajo con niños y niñas en estos contextos de crisis. Que tengan una muy buena tarde, muy buen día en estos contextos complejos. Que les vaya muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao, Alejandra. Gracias. Chao. Chao, gracias. Gracias. Gracias, Alejandra. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. El correo de Alejandra. Gracias. Quiero el correo de Alejandra, no sé cómo. Sí, ahí voy a pedirle a Bianca que lo... Ahí está. Ahí está. Muchas gracias, Bianca. La tengo a Bianca, así que súper. Chao, que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao. Hola, esperamos un ratito ya. Muchas gracias. Ya, genial.